los operadores para traernos los petabytes desde Suiza hasta aquí, hasta Granada. Pues que tienen múltiples fibras ópticas para todos sus abonados y demás. ¿Qué es lo que hacen si necesita eso? Pues que te venden esto. Que nos venden esto. Te venden lo que se llama una lambda, una longitud de onda, un canal. Y ya ellos se buscan la vida para que llegue ese canal desde Suiza hasta aquí. ¿Vale? Entonces, lo importante es tener el medio físico. Y en cuanto al mantenimiento que estabas diciendo que tiene la fibra óptica, que es más elevado, porque ese cable necesita algún tipo de mantenimiento de algo, de revisiones, de... Vamos a ver, en principio, si no se toca, no. Pero ¿qué ocurre en las instalaciones de fibra óptica? Pues, por ejemplo, que las canalizaciones se manipulan. Si no existe una obra que las manipule, es decir, te lo corte. Entonces, claro, si te cortan esto, pues ¿qué pasa? Si ahora llegamos en este mismo enlace de Jaén Granada y llega una excavadora en la autovía, o un accidente, en fin, infinidad de cosas que nos podemos imaginar que ocurren, ¿qué ocurre? En Málaga rompió uno, o sea, en la 92. O sea. Un roedor. Que está caprichoso esa mañana, el roedor, está con hambre y dice, ¿esto qué es? Llega la fibra. Por no decir ejemplos que se dan también, un hurto. Porque es cable de cobre, que no lo es evidentemente, pero ya cuando se dan cuenta, ya están fastidiados. Todo esto nos pasa en la Universidad de Granada, con desgraciadamente más frecuencia de la que nos gustaría. La frecuencia no es una vez todos los meses, a lo mejor una al año, o cada 2 años, dos en un año y 3 no, y cosas, pero claro, esto te pone... Si esto se corta, que bueno, no es, entre comillas, es un pequeño drama. Hombre, es un drama entre Granada y Jaén, si esto es una operadora porque acabas de desconectar 20.000 abonados, y esto se puede cuantificar. En un ámbito como el que nos reúne aquí, en el ámbito biosanitario, pues hombre, lo mismo también tiene su importancia, porque si el experimento lo podemos hacer solamente una vez, o el investigador tiene una muestra que le ha venido de unas células de la conchinchina y justo en el momento se ha perdido eso, ya no tiene más células, o es la única materia gris que ha llegado de un meteorito que le está haciendo un análisis biosanitario porque parece que hay unos componentes que son el germen, no sé, aquí la imaginación cada uno, pues ha perdido. Eso se puede cuantificar, no en términos económicos, pero sí en términos de... Bueno, que, si se corta, ¿qué pasa? Bueno, hay forma. Lo primero es que dispongas de cable de excedente para poder... Imaginaros que esto es el núcleo de la fibra óptica y el revestimiento. Ahora pinto la fibra en grano. Qué pedazo de fibra me ha salido, ¿no? Este es el núcleo y este es el revestimiento. Y se ha cortado. Pues lo que necesita, y se puede hacer, es soldar el otro extremo, fusionar. ¿De acuerdo? No sé, no, imaginároslo, yo soy bastante mal dibujante, si me echáis una mano, pero bueno, creo que sí puede, nos lo podemos imaginar. Pero ¿qué necesita para poder fusionarlo? Porque esta fusión va a tener unas pérdidas de señal óptica, que hay que calcularla, porque no, hay que calcular y que ver que no se pierde tanta señal que implique la deficiencia de la comunicación o la no comunicación. Entonces, hay que fusionarlo, pero para fusionarlo, que es posible, no hace falta cable, ¿no? Mejor caso, que tengamos cable en los dos extremos que tiene. Digamos, este es un extremo y este otro. ¿Por qué tienes cable? Porque has previsto cable. Nosotros tenemos la fea costumbre de, si entre estos dos extremos en la universidad, esto que trasladamos en un tema metropolitano universitario es trasladable perfectamente,
en un ámbito de un edificio. Si el edificio es pequeño, pues no tiene... Si esto lo identificamos como puntos de arqueta, pues ¿qué es lo que físicamente qué es lo que se hace? Cambiarlo. Con lo cual, si mañana se nos corta aquí, pues tiene excedente de fibra que puedes empalmar y solamente has hecho una única fusión que tiene pérdida, que previsiblemente no va a haber problema porque son mínimas. Y una, no hay problema. Y dos, probablemente no haya problema. Pero ¿qué pasa si no tienes cable? Porque tienes que unirlo con un trozo adicional, con lo cual tienes dos. Cosa que no es deseable. ¿Vale? Entonces, se suele hacer esto, se suele hacer. Esto supone más coste porque es más fibra y tienes que tener espacio físico en las arquetas de comunicaciones. Allí hemos tenido en el edificio este tuyo, allí hemos tenido... No, porque la fibra que se instaló era el edificio de al lado y eran pocos metros, pero... esto es una cosa que os podéis enfrentar digamos, a la situación en la que si estáis diseñando dos edificios que están físicamente separados por unos metros y hay que hacer una pequeña canalización de unión entre ellos y llevan dos arquetas, pues no pasa nada si las arquetas, si son para uso de telecomunicaciones, que sean de unas dimensiones onerosas. No pasa nada. Luego se puede utilizar para... Porque tú puedes tener aquí, que se da también, tú puedes tener aquí mucha coca y luego que el cable continúe sin coca. Si se te corta aquí, la coca no te llega, el excedente, o a lo mejor te llega hasta aquí, con lo cual tienes que poner dos tramos, o sea, dos fusiones. Por eso, si tenéis que diseñar arquetas para instalaciones de telecomunicaciones, el ser oneroso, esto si es campo abierto, pues no hay problema, venga. Pero si estamos en calle o estamos en sitios urbanizados, pues no siempre es fácil. En fin, saber interpretar cómo ser de oneroso para que el tamaño sea el máximo que se pueda dentro de los compromisos que hay que tener en cuenta por las instalaciones que viajan por allí. ¿De acuerdo? Por camino de ronda o... El cable tiene que ser lo más continuo posible, me imagino. Una sola tirada. Entonces, pero si tienes, por ejemplo, por los 80 kilómetros eso, pues, imagínate entre Granada y Jaén, ¿cómo hacerlo de...? Hay varias formas, si la potencia, esto ya entraríamos en tema de telecomunicación y hay que ver que la señal que incide en un extremo te llega con potencia suficiente en otro extremo para que los equipos electrónicos, digamos, se citen a la señal que llega y sean capaces de codificar la información. Si llega suficientemente, si se atenúa la señal hasta el punto en el que no llega al otro extremo y por lo tanto no se puede hacer la comunicación, tienes que recurrir a repetir. Entonces, a la mitad de entre un extremo y otro, pues recurre a un repetidor. Repetidores, en el ámbito de proyectos relacionados con el experto no creo que con esta necesidad ni muchísimo menos, pero en fin, por poner un poco en conjunto todo, pues esto se hace así. De hecho, así se hace en cómo se conecta Europa con un cable así. Claro. Hay que repetir la señal porque hay 5.000 kilómetros. No puede hacer un cable de 300.000, 500 millones de kilómetros. Bueno, unido a ese cable van las líneas de alta tensión. Unidas. Claro, pues tiene que ir, porque los repetidores son, se hace una repetición de señal que hay que hacerla consumiendo energía eléctrica. Vale, entonces, bueno, esto tiene su historia. ¿Vale? Bueno, fijaros, con una pincelada. Estas son las pérdidas en decibelios por kilómetro en una comunicación de fibra en multimodo y en monomodo. ¿Vale? Hay unos... Claro, una cuenta muy fácil, vuestro nivel en este momento, no muy fácil. Si tenéis que hacer una tirada de 1000 metros de cable de fibra, pues los equipos electrónicos que hay en ambos lados, uno tiene que emitir en una potencia
y tú tienes que descontarle, entre otras cosas, esto, si es 1 kilómetro, pues tienes que descontarle a la señal que está emitiendo 3,75 decibelios en el extremo distante. Si el receptor no es capaz de atenuada la señal, percibir con esa caída por la distancia la señal óptica que está llegando, pues no se puede establecer la comunicación. En multimodo, las pérdidas son mayores que en monomodo, y diréis, pues entonces todo monomodo. No, todo no sería tan fácil. La electrónica asociada y la electrónica asociada y la complejidad de hacer transmisiones con fibra óptica monomodo es bastante más alta que en multimodo. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la aplicación que vamos a hacer, pues se selecciona un tipo. En principio, esto, que sepáis que se necesita, se hace así, ya está. No tiene mayor historia, porque esto se va a diseñar con arreglo a unas prestaciones que diseña alguien que os da el servicio. ¿De acuerdo? Todo se está regulado. Estos son, bueno, estándares que hay que seguir. Normalmente la fibra multimodo se utiliza para instalaciones horizontales, verticales y de campo, y monomodo pues, para verticales y de campo, y con un tipo de conector, pues este conector es el SC que se ve que he puesto ahí, este conector de aquí, y el otro extremo, un conector diferente que es ST. En fin, esto pues lo dejáis en mano de quien corresponda para que defina cómo tienen que ser, que no tiene mayor trascendencia e importancia. Existen unos costes diferentes de unos otros, pero en fin, serán más o menos, pero en los mismos parámetros u órdenes de magnitud. Una cuestión importante que no aparece reflejada en la transparencia y que acabo de caer al ver esto es que la fibra óptica puede ser a nivel constructivo de dos tipos: ajustada u holgada. ¿Esto qué significa? La fibra óptica hemos dicho que es muy delicada, lo que es la fibra óptica en sí. Y se le pone una serie de protecciones de mucho tipo orientadas a la seguridad en cuanto a que se rompa. Entonces este latiguillo pues se puede romper muy fácil. Si yo lo presiono más de esto, un poco más de esto, ya estoy probablemente partiendo internamente la fibra. Vale, un problema. ¿Otro problema cuál es? Pues, por ejemplo, los cambios de temperatura, la humedad, sí o sí, como nos preocupa a todos en muchos ámbitos. Si hay un cambio de temperatura unido a cambio de humedad, esto puede estirarse o contraerse. Esto, una fibra óptica, pues, sería motivo de rotura. Si se rompe o se resquebraja, las características ópticas se ven afectadas, por lo tanto la señal se va a ver afectada y pudiera finalmente el sistema caerse. Entonces hay dos tipos de construcciones: ajustada y holgada. En la ajustada, la fibra óptica, digamos, con la fibra óptica, con los correspondientes, digamos, capas que se le añaden, van físicamente, digamos, unidas. Es una pieza, como es el caso esta. Es una pieza. Por lo tanto, esta sería susceptible de, en una situación de cambio brusco de temperatura y condiciones de humedad, provocar esa rotura. ¿De acuerdo? Pero claro, este latiguillo, ¿vosotros creéis que desde este punto a este punto va a haber cambio de temperatura significante? No. Por lo tanto, tiene construcción ajustada porque cambia de temperatura homogéneamente, pues se estira o se... todo homogéneo. Pero claro, si esta fuese la fibra que va desde aquí hacia un edificio de los que puede ser de vuestro ámbito de actuación, en el ámbito biosanitario próximo, si nos ponemos muy alejados unos de otros, pues con más razón, pero en fin, tendríamos que recurrir por este apartado a fibra óptica holgada. ¿Y esto qué demonios es? Pues lo que se hace es que, imaginaros que esta es
digamos el cable completo, el exterior del cable. Lo que se hace es que este cable tiene una serie de capas que le aportan distintas características físicas al cable para finalmente dejar una parte central que es por donde físicamente va la fibra óptica. Y esas fibras ópticas, por ejemplo, podrían ser un grupito de fibras que físicamente podría ser, en comparación con todo el espacio que tenemos, ocupan eso. ¿Qué se hace con este espacio sobrante en el tubito más interno de donde van el grupito de fibras? Aquí imaginaos que van todas las fibras que lleve ese cable. ¿Aquí qué va? Un gel. Un gel que hace que esos movimientos, digamos, provoquen que la fibra no sufra daño. ¿Por qué os explico esto? Os explico esto porque en una conexión o interconexión de edificios en donde la distancia sea desde pocos metros, decenas de metros a mayor, la fibra óptica, sea monomodo o multimodo, dependiendo de la aplicación de servicio, debería de ser holgada. Porque ahí sí va a haber cambio de temperatura, sobre todo porque vamos a salir de un edificio, vamos a salir a la calle, vamos a ir por una instalación subterránea, vamos a entrar a un edificio, en el edificio tenemos 20 grados, 26 o lo que haya, y en la calidad subterránea, pues bueno, si tenemos una ciudad como Granada, pues en invierno pues a lo mejor hay una temperatura que al final conseguimos. Inconveniente de esta instalación de fibra holgada, por ejemplo, que para interiores de edificios no se puede usar. ¿Por qué? Porque ¿qué problema tiene una instalación de este tipo que se hace en vertical? Eso es un gel. Con el paso del tiempo, ¿vale? Entonces puede provocar, con el paso del tiempo, entonces no se usa, ¿vale? Entonces que conozcáis un poco esta historia. ¿Vale? Un poco lo que en esta instalación, imaginaos estos tres edificios, que sí podría ser de vuestro ámbito de actuación, porque se está haciendo un proyecto en el ámbito de la investigación biosanitaria o de otro tipo, donde hay conexión de edificios, tiradas verticales y tiradas horizontales, interconexión de campo, etcétera. Entonces hay que buscar una combinación adecuada. Todo esto está protocolizado, todo esto está normalizado, hay estándares que lo regulan, ¿vale? Entonces, normalmente hay 4 tipos de fibras con las que cualquier instalación vuestra puede encontrarse. Se le suele conocer como OM1, OM2, OM3, OM4. Para las transmisiones en el ámbito de redes de área local, que os podéis encontrar en cualquier edificio biosanitario, van a ser siempre OM3 o OM4. Bueno, pues aquí está la normativa, os dejo ahí, que nos define las distancias máximas que podemos cubrir. Esto lo sabe el ingeniero que está haciendo el proyecto, por lo tanto nosotros al principio no tenemos que entrar, pero bueno, hay una lógica que cuando hagáis un proyecto o encontréis un proyecto o trasladéis un proyecto, pues vais a saber por qué es, por qué no es. ¿De acuerdo? No explicar, he pasado de largo con el tema de ancho de banda de las fibras, porque serían aspectos un poco más tecnológicos que complicarían la lógica, y a lo mejor, pues, si alguien tiene interés se lo explico, pero digamos, con esto sería suficiente, ¿vale? Dependiendo de la aplicación que vaya a hacer el usuario del edificio que estamos diseñando y que va a ser una realidad después de un tiempo, pues, por ejemplo, pueden ser comunicaciones Ethernet gigabit, como las que tenemos habitualmente en nuestros despachos o en nuestros centros. En cuyo caso, por ejemplo, el EIATI, que es un organismo de estándar internacional en fibra óptica 62,5-125, que es la manera de denominar el grosor del núcleo, es el primer dígito, y el revestimiento, es decir, son 62,5 micrómetros de grosor.
y el revestimiento 125. Otro tipo típico es 50-125. ¿Vale? Si nosotros vamos a hacer un proyecto en donde tenemos que hacer compatibles las redes de un operador o de una empresa de servicios que nos llega, pues tendríamos que, el proyecto tendría que recoger estos cambios, estas adaptaciones de la fibra. Bueno, aquí, en función de los estándares, una serie de distancias. ¿Vale? Fijaros, tipo de fibra, estándar, esto es 1 gigabit. Pues, esto es 10 gigabit. Esto es 40 gigabit. Esto es 100 gigabit. Es decir, que existen estándares que nos permiten conectar dos sistemas informáticos a 100 gigabits. 100 gigabits me parece que eran como unos 6.000 Quijotes transportados en un segundo. ¿Vale? Si sirve un poco. Bueno, pues si tenemos que conectar a 100 gigabits o a 40 gigas, los enlaces actuales de la red de la universidad actual tiene una capacidad en su núcleo de red de 160 gigabits y enlaces a distintos de 40 gigabits y conexión de servidores a 10 gigabits, que es mucho más de los 20 megas que tenemos en casa. Un poquillo más, pero que puede decir, ¡buah! Es decir, que cuando hablas de una comunidad de 85.000 usuarios, si uno, aunque usase un mega cada uno por 85.000, te desmonta cualquier diseño, ¿no? Cualquier estructura. Bueno, pues dependiendo de la aplicación, pues fijaros, porque en función del tipo de fibra, tenéis que saber que hasta 150 metros sería posible. Hay soluciones tecnológicas que el ingeniero correspondiente no tenemos que medir y tener eso contemplado. Bueno. Luego le echáis un vistacillo a esta transparencia más tranquilamente cuando, si revisáis la documentación y demás, porque pone en común, relaciona todas las distancias con los anchos de banda. Entonces, fijaros, las redes inalámbricas, estos son 100, ¿vale? Son 100. Ahí. Fijaros, las redes inalámbricas y el cobre 100 metros. Por encima, pues podemos recurrir a fibra monomodo multimodo, que relacionamos la distancia con el ancho de banda. Si nuestra aplicación de nuestro edificio de investigación o de lo que sea, pues tiene 1 giga de necesidad de comunicaciones, pues ya nos vamos a mover la inalámbrica, olvidado. Está aquí abajo. Capacidad, pues esta raya la podríamos poner actualmente por aquí. Actualmente por aquí, por debajo. ¿Vale? Pues todavía no nos serviría. ¿De acuerdo? Un apartado que hay que también tener en cuenta, tiene que ver con esas capas que vengo mencionando, y es que hay una cuestión, y el revestimiento. Una capa de protección que se le dota a los cables es una protección anti-roedores, porque por las canalizaciones subterráneas van muchas veces, y esto es un problema. Esto es un problema. Entonces, bueno, ahí los fabricantes, si bien no está estandarizado, pues recurren a soluciones imaginativas que pasan por cubiertas metálicas, de fibra de vidrio, Kevlar. Cubiertas con veneno para ratones. ¿Cómo? Cubiertas con veneno para ratones. No te entiendo. Cubiertas con veneno para ratones. Ah, bueno, pero tiene que durarnos 2, 3, 4, 5 años. Si tiene durabilidad. Si te carga ya todos los ratoncillos, ya no nacemos. Pues ya, bueno, supongo que este departamento lo tendrá entre sus objetivos si existe alguna opción. Pero bueno, algún ecologista podría tener su No se lo explican, no se lo explican. Bueno, es un problema, esto es un problema, el tema de los roedores, ¿vale? Son muy curiosos y no tanto por hambre, y entonces como ricos y podrían llegar a... Perdona, ¿todos los aparatos tienen conexión fibra óptica? Es que nunca no lo he visto. Normalmente cualquier dispositivo que se conecte a una red de área local, a una LAN,
normalmente tiene unos interfaces que permiten la conexión a la red de varios tipos, que te incorporen todos los medios físicos de transmisión. Nosotros podemos comprar el ordenador que tenemos en casa, nosotros no nos preocupamos de esto cuando vamos a comprarlo porque se sobreentiende que es de cobre, como es el caso. Pero a nivel técnico, cuando tú vas a comprar un equipo, si tu aplicación requiere fibra óptica, compras ese equipo con una tarjeta de red con interfaz de fibra óptica que admita este conector. Y en vez del latiguillo de cobre que le ponemos a ellos, pues le ponemos este latiguillo. ¿De acuerdo? Y así todo. Entonces, un microscopio electrónico, un microscopio óptico que genere con un CCD una imagen y demás, pues seguramente el fabricante, de entre las opciones que le dé al investigador para comprarlo, pues le diga, interfaces de red, interfaces de fibra, multimodo, interfaces de cobre. Y entonces el usuario dirá, esto claro. Pero tendrá que ponerse en contacto con el administrador, con el responsable, el gestor de la red, para decir, oye, ¿cómo compro esto? Decir, no, que tenemos que desplegar fibra, tiene que ser fibra sí o sí, porque mi aplicación y el arquitecto anteriormente, en función del proyecto, va a tener que prever que se haya instalado el proyecto con la fibra, y si esto pues lo vamos complicando. No, es que digo, yo puedo traer mi ordenador y enchufarlo a algo que tenga fibra óptica. No, porque tu ordenador previsiblemente no tiene interfaz de fibra óptica. ¿Se puede comprar una tarjeta una tarjeta de red de fibra óptica o no? Por ejemplo, para un portátil yo no lo he visto. No, pero para un ordenador de sobremesa. Sí, hay una interfaz que tú lo compras. Igual que comprar la tarjeta de red. Sí, compras la tarjeta de red de fibra. Pero igual. con el mismo aparato tú puedes tener, o sea, por ejemplo, cuando te llega el wifi a tu casa, te llega con cuando te llega el cable, o sea, el mismo aparato del internet, el que emite el wifi, tiene entrada de cobre, aunque le llegue fibra. O sea, te puedes conectar a otro. No llega fibra a casa. O sea, te llega tú le puedes. Ahora mismo lo que nos llega a casa son los dos hilillos. Sí, de teléfono. De teléfono. No, pero No, pero si a Pero, ti no, te por lleva ejemplo. fibra óptica. Correcto. Pues entonces, O sea, tú lo que hará el puedes- operador, imagínate, ese es un escenario que nos va a pasar previsiblemente en los próximos 30, 40 años. Espero que sea menos, ¿no? A ver. Los operadores están llegando con la fibra a nuestra casa. ¿Qué es lo que va a poner el operador? Un aparato, y ahora le dice tu cable de cobre para tu operador, tu cable de decodificador para la televisión, Y te lo pone de cobre. y una célula para tu red inalámbrica. pero ya te estás cargando la velocidad, ¿no? Por aquí te puede llegar una cantidad de información fantástica. Si tú aquí necesitas para conectar el PC, a lo mejor también te da estos dos interfaces son de fibra, nativos, fibra óptica. Entonces tú tienes tu PC con interfaces porque lo necesitas, pues te compras el PC con interfaces de fibra y lo conectas a la fibra. Es como normalmente lo va a hacer. Pero claro, tú ahora mismo, pues, los pares de cobre que nos llegan ahora mismo no puedes transmitir ciertos contenidos digitales que requieren un gran ancho de banda. Que sí están empezando los generadores de contenido de la industria, están empezando a llevar ya tiempo generando contenido y que nosotros podamos decidir en este momento, en nuestra televisión que tenemos aquí, en nuestro salón tan bonita, a acceder a un videoclub de 1000 películas en alta definición, cuando hay miles de usuarios que lo pueden hacer independientemente uno, porque yo puedo estar viendo, digo miles por decir cada uno una película distinta, por lo tanto la red tiene que estar transmitiendo en tiempo real en alta definición. Y todo eso, si incorpora interactividad, pues ya complicamos un poco más la cosa, porque Sí, tú puedes decir, comentario de la misma. ¿no? Tú eres aficionado a la cerveza y estás allí en la película, imaginaros, brindando y dicen, anda, pues yo quiero esa cerveza, quiero comprar esa cerveza que está este actor o actriz tomando en ese momento, y tú coges tu mando a distancia a tu ordenador y dices 10 cajas, ¡pum! Y mañana tenemos aquí. Esto es posible, tecnológicamente es posible. O comprar la corbata del presentador de las noticias, pues sí, qué bonita, ya tengo una reunión, pasó mañana, venga, voy a comprar esa corbata. ¿Qué por ahí? Pum, 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 y todo el sistema sincronizado con proveedores. Todo esto nos augura el futuro está llegando y nos augura un futuro cada vez más importante, porque cuando llegamos por la mañana
y nos subamos en el coche, nos diga el coche a arrancar, te diga, mire usted, le toca un cambio de aceite, he reservado el taller, que tengo hora, mañana de día 12, prevea usted no desplazarse de día 12. Automáticamente el coche, que conoce sus aspectos mecánicos, esto es posible. Ya hoy en día algunos coches lo hacen con Bluetooth y todo tipo de conexiones de redes inalámbricas, todo esto no es el futuro, esto ya está aquí. Ahora que esté en ámbitos de consumo que podamos, esto ya está un poco más, un microondas conectado a la red, para que de aquí cuando nos vayamos al mediodía, me he dejado el pollo metido en el microondas y desde mi teléfono móvil decir, oye, actívate, cuando estás entrando a la cochera, para que al minuto cuando llegue a casa abra y te ponga a comer porque llegas destrozado, esto es posible. Voy a llevar una realidad. Bueno, de esto vosotros pues, os preocupáis bastante y hay que tener en cuenta que todo este tipo de cables, aquí lo he puesto en el tema de fibra óptica, pero esto es generalizado a todos los conductores que se empleen en un proyecto de ingeniería de despliegue de telecomunicación, biosanitario, cualquier cosa, ¿no? Porque incorporen esta característica de ZH, luego Smoke 0 halógeno, que es de halógeno, pues baja emisión de humo y bioretardante, y otro tipo de protecciones contra una cuestión importante, que hay un montón de normativas que lógicamente tenemos que seguir para cumplir con el tema de eso. ¿Vale? Bueno, este es un poco el mini monográfico de fibra óptica, un poco así rápido y demás, para que tengáis 4 flashes, 4 ideas básicas. Otros medios físicos de transmisión, esto ya los voy enumerando y luego le echáis una lectura. Guía onda, ¿esto qué es? Esto sí os podéis encontrar en algunos edificios, sí os podéis encontrar con este medio, no es común, pero sí os podéis encontrar con ello. Este es un medio físico de transmisión que no es más que, como indica su nombre, una guía de onda. Imaginaros un tubo vacío, una construcción característica que lo que permite es guiar la onda electromagnética. Entonces se suele utilizar, por ejemplo, para transmisiones de radio que podemos tener entre una planta en el sótano y la azotea, porque en la azotea tenemos, los investigadores tienen equipos de transmisión de radio pues para lo que quiera que tengan a bien hacer. Entonces, esto es un cable, dependiendo de sus características, de un determinado grosor, unas construcciones que requieren un tema de instalación y demás específico. Los cables van presurizados para que internamente el cable, digamos, la guía de la onda sea en las mejores condiciones de extremo a extremo, etc. Eso complica pues, el tema de la instalación, guía onda, transmisiones de radio, las típicas satélites que podéis conocer, ¿vale? Terrestres o satelitales, ¿vale? No sé si aquí en algún proyecto se podría dar. En el mundo biosanitario, astrobiología y demás se podría dar alguna solución. También lo tenéis recogido y ahí lo tenéis, ¿vale? Hay un sistema de transmisión que no es muy común, pero quizás muchas veces por desconocimiento no se suele utilizar, que resuelve bastantes problemáticas de conexiones de edificios próximos y tiene que ver con los sistemas de transmisión por ondas de luz. Esto no es más que unidades que utilizan el láser como su mecanismo de comunicación. Entonces, imaginad dos edificios que están separados cientos de metros, no mucho, no son 5 kilómetros, también hay soluciones, pocos metros. Entonces coloca una unidad de comunicación láser en ambos extremos. Entonces, viene a ser en comunicación láser lo que sería una comunicación vía radio, ¿vale? Pues también existe otra posibilidad, tiene una serie de requerimientos, aquí los tenéis, y se os podría plantear en un momento dado que en un despliegue llegue el ingeniero de red y os traslade que sea necesario en la azotea prever algún tipo de emplazamiento, no como aparece aquí, aunque no sé exactamente la figura esta de donde la cogí qué sentido tenía, porque lo suyo sería justo en el filo del edificio, porque si alguien humano por mantenimiento y demás pues pasa adelante, pues interrumpe lógicamente el láser. Esto es un láser que si le pones la mano pues corta el enlace, ¿vale? Es lo suficientemente delgado como para que la lluvia no le afecte, incluso aunque esté cayendo una granizada, pero por ejemplo una paloma sí, y esto es un problema en muchos edificios. De hecho, nosotros, la red anterior a la actual en la universidad basada en fibra óptica era una red de láser,
mediados de los 90. Y teníamos problemas en el Hospital Real, porque en el Hospital Real llegaban muchas palomas. ¿A qué tuvimos que recurrir? A ahuyentadores acústicos, ¿vale? Hasta que llegó la paloma sorda. ¿Vale? Bueno, es una opción que conozcáis que sí. ¿Vale? La pregunta que venimos un poco dejando clara y planteando es fibra o cobre. Bueno, aquí una pequeña respuesta a vuestro nivel, fibra o cobre. Usamos fibra si se conectan edificios diferentes, fibra óptica, por ejemplo, una cuestión de tierra. Una cuestión de tierra. Se puede utilizar alta velocidad de transmisión, se quiere cubrir distancias de más de 100 metros, se requiere máxima seguridad frente a intrusos, y esto puede haber muchas situaciones en estos ámbitos que nos competen que no se pueden dar. Se atraviesan atmósferas corrosivas. Es importante. Se corre, y en estos edificios que nos manejamos hay algunos que son muy especiales, entonces existen esas atmósferas. Se corre el riesgo de tener una fuerte interferencia electromagnética. Si no existe ninguna necesidad de la anterior, se podría utilizar un cable de cobre, cualquiera de sus modalidades. Cable de cobre sin apantallar, que sería el UTP, que sería la imagen esta, cable de cobre apantallado, que cada par va apantallado, que sería STP, o SFTP, cable de cobre apantallado a nivel de cada uno de los pares, y cada uno de los pares y entre ellos. Aquí os paso una muestra de lo que vais pasando, de lo que la fibra que he ido mencionando, pues distintos cables de fibra, cables que llevan una única fibra, o pares, o múltiples, donde podéis echar un vistazo. Y aquí otro, de cobre. Estos son los cables que instalamos, que instalan nuestras empresas, las vuestras también en los edificios, que se despliegan, ¿vale? Vale, bueno, esto más o menos no profundizo más al respecto, es suficiente. Me he centrado en el tema de los conductores físicos porque es el principal medio físico que se utilizan en nuestros edificios para interconectar el aparataje que tienen nuestros investigadores y demás. Pero hay otros elementos físicos que voy también a mencionar para que tengáis una visión de conjunto. ¿Vale? Bueno, por supuesto, roseta básico, ¿vale? Latiguillo, esto también lo sabéis, pero aquí me he puesto esto que lleva múltiples colores. Que sepáis que todos estos materiales, todos los fabricantes te lo pueden construir a medida. De manera que tú puedes jugar con el color si te viene bien para cualquier aplicación, o desde el punto de vista de la arquitectura, o desde el punto de vista de la arquitectura como edificio, como construcción, o de arquitectura de red, de la red telemática. ¿Vale? Mismo se identifica una aplicación, venga, las comunicaciones de voz como un latiguillo de color azul, cable de color azul, la de seguridad roja, la de toma de red normal, negro, etcétera, etcétera, ¿vale? Todas estas instalaciones de cableado, por un lado están las rosetas que conocéis, estén donde estén y para lo que estén, ¿vale? Las rosetas finales, el cable, y terminan en unos armarios en donde se encuentran distribuidos los patch panels, que tienen esta forma. Tú ahora después os he puesto una foto adicional, ya sea en cobre o ya sea en fibra, ¿vale? Claro, como la topología que estamos empleando viene a ser fundamentalmente en estrella o unión de estrellas, todos estos cables de fibra o de cobre que parten de la dependencia de los usuarios, de los laboratorios, de lo que quiera que sea, terminan en un único punto. Por eso ese único punto que concentra todas las conexiones y en donde se despliega toda la electrónica de red
requiere unas dimensiones apropiadas, dependiente de las tomas que hay que tienen que albergarse en estos patch panels de cobre o de fibra. Y es lo que da lugar a que necesitemos tener un armario, o dos, o n, que implican que tengamos una dependencia, sea caracterizada como CPD o no, de unas determinadas dimensiones que permitan concentrar todos los elementos físicos pasivos que estoy mencionando y los que me faltan por mencionar, más el espacio de electrónica de red, que después los enumeraré, más el espacio de mantenimiento necesario. Un armario, si va con un equipo electrónico que es del tamaño de un altavoz, como veis ahí, pues ese equipo hay que introducir en el armario, hay que abrir la puerta y tiene que haber espacio suficiente por los laterales, por el fondo, para poder operar. ¿De acuerdo? Estos son los patch panels a los que me refiero. Esto lo calcula el diseñador de la red. ¿De acuerdo? Si yo tengo un edificio, estos por ejemplo son un patch panel de una U. ¿Conocéis las unidades que se utilizan para distribuir el espacio dentro de un armario de telecomunicación? Normalmente el armario, muy rápido, normalmente todo esto está normalizado. Entonces lo que se hace es instalar, digamos, un bastidor que tiene unas dimensiones de 19 pulgadas. Yo no sé cómo pulgadas, 19 pulgadas, los centímetros que sean, metros analizados, 19 pulgadas. Esto está, y todos los equipos electrónicos y todo que va albergado en un armario, todos están diseñados a 19 pulgadas. Y los ingenieros informáticos de Teleco o quien sea que va a comprar uno, se asegura de que ya, esto no hace falta asegurarse porque ya por defecto lo anormal sería que no llegasen de 19 pulgadas. ¿Para qué? Para llegar y en este bastidor, pues llegar con un equipo y colocarlo aquí. ¿Vale? Entonces, este bastidor puede ir. Este bastidor puede ir recubierto por unas paredes laterales, frontales y traseras, construyendo un armario de telecomunicación, que en función de lo que se necesite en nuestro edificio, pues será 1 o n, que tiene una altura. Esa altura se habla en unidad que se llama U. U me parece que es, no toméis nota, 2,5 pulgadas. Lo entendemos como U. Entonces, pues ya se diseña que es necesario armario de 47 U's. ¿Por qué de 47? Porque alguien ha estudiado que entre todo el cableado que tiene que llegar, la electrónica que tiene que llegar, más la fibra óptica, etcétera, pues se va a usar tantas U's máximas. Aquí no caben más equipamiento e infraestructura de esas 47 U, 47 o 40 o 20 o las que sean. ¿De acuerdo? Entonces la unidad básica es la U. Hay equipos que ocupan una U, equipos que ocupan 2 U's, por eso habréis visto aquí que tenemos un patch panel de una U y este patch panel es de 2 U's. ¿Vale? Si nosotros tenemos un edificio que ha hecho un despliegue de 100 puntos de red, pues si este bastidor es de 24 U, pues habrá en el armario 5 U's ocupadas para bastidores de toma de red. Más 5 U's que se suelen poner de guías de cable entre cada uno de estos bastidores para que luego en la tirada de cable se hagan por las guías pasahilos que iría. Imaginaros en un armario esta U con 24, esta U con otras 24 y en medio se usa una U con un mecanismo que es guía pasahilo para que una unión con un latiguillo de estos de cobre de un punto a otro se haga por
la guía pasahilo, por lo tanto consume. Entonces todo esto consume U y al final tiene un armario lleno. En tiempo de diseño hace un cálculo exacto y te dicen, me hacen falta 40 U. Pues yo con 40 U instalaría 2 armarios, aunque me sobren 7 del primer armario, pero el equipamiento, la electrónica de red hay que colocar en otro armario, o hace falta más, ¿vale? El armario, ¿cómo es por detrás el armario? Esto es el frontal. Y los RJ45 hembras para conectar. ¿Qué va detrás? Pues por detrás llega el cableado de cobre que el instalador ha desplegado por todo el edificio. ¿De acuerdo? Esto no se ve por la parte delantera. Este debería ser el equivalente en fibra óptica. Eso es cobre, esto es fibra óptica. Que existen múltiples conectores. Esto ya saben quién tiene que... Me preguntaba antes, ¿mi ordenador puede tener fibra? Sí. Por lo único tienes que preguntarte si lo necesitas, ¿qué conector es el que tienes? Es tan solo para lo único que te puede servir. En el aspecto profesional de arquitectura, en principio esto no tiene mayor historia. ¿De acuerdo? Los distintos tipos de conectores. Y esto es un frontal de un armario en donde llega la fibra óptica y que nos da en su parte delantera, ¿no ves? Esto es un conector de 2 fibras que me permite un enlace, 2, 3, 4, N. ¿Esto qué es? Si yo cogiese de la mano esto, por aquí, por esta lengüetilla, no sé si lo hace, y hago así, esto se desplaza. Abro y abro este cajetín. ¿Lo veis? ¿Se ve bien? Creo que sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y esto qué es? Esta es la fibra óptica que los instaladores... ¿Habéis visto? Bueno, imaginad, este es el cable que viene del otro edificio a 100 metros. Al final el cable son 50 micrómetros, hay que ponerlo a un conector. Bueno, pues existe un proceso, que esto lo saben las empresas especialistas, que van quitando capas, un proceso muy delicado, van quitando capas, van quitando capas, van quitando capas, y al final se queda el pelillo de fibra. En lo que estáis viendo aquí, el cable, con todas las protecciones, se queda detrás del armario, bien sujeto, con mecanismos que existen para ello, de manera que se dejan libres las fibrillas, como estas que aparecen todo el rato. Vaya hombre. Aquí se quedan las fibrillas sueltas, y esas fibras son las que están aquí. Fijaros, tienen un mecanismo que es un regletero en donde se deja una pequeña coca. Esta coca se usa solamente para tener excedente por si mañana se rompe un conector y hay que volver a poner otro, necesita un cacho de cable. Pues entonces ese cacho de cable se intercepta la fibra y se vuelve a soldar y tienes tu conector. Entonces, esto ocupa espacio que nos requiere receptáculos con las suficientes dimensiones, dependiendo de la aplicación que tenemos en el ámbito que nos ocupe, de mayor o menor tamaño. ¿De acuerdo? ¿Qué hay en esos armarios? Pues esta sería una foto de uno de esos cuartos técnicos que puede alcanzar la denominación de CPD o no. Pues lo que hay es una distribución de armarios como esos que veis ahí, ¿vale? En donde hay cableado de cobre o de fibra, como quiera que sea, equipamientos diversos para atender las necesidades que tiene el edificio en cuestión. ¿De acuerdo? Una foto en plan graph, dibujito, y en plan una foto real, ¿vale? Con su conexión eléctrica, etcétera, etcétera. Voy un poco más rapidito. Hay otros elementos implicados. Aquí un poco en esta foto están guías pasahilos, los pack panels, sistemas de extracción de aire. Sistemas de extracción de aire
Pues porque si hay electrónica de red, eso genera calor. Y el calor es malo con la electrónica. Si llega a ese calor a ser si llega a ser muy, muy importante, hay que refrigerar. Si no, con colocar unos ventiladores que vienen preparados en los armarios, pues es suficiente. ¿Vale? Bandeja, tamaño, etcétera, etcétera. Un tema importante son las bandejas. Esto os peleáis con los diseños y os peleáis con la distribución y encontrar los caminos que satisfagan los requisitos a nivel de arquitectura que siempre vais persiguiendo. ¿Vale? Cuestión a tener en cuenta es que todo el cableado que lleva un edificio es un cableado que tiene que ir conducido hasta estos puntos centrales, digamos, de la estrella por canalización. ¿De acuerdo? Una serie de bandejas en tramos troncales, tubos en tramos finales, o dependiendo cómo se quiera encontrar un edificio, pues más uno más uno. En cuanto a las bandejas, ¿qué hay que decir? En las bandejas hay que decir que la normativa regula que esta no es una bandeja posible de usar en instalaciones de telecomunicaciones de cobre. Serviría de fibra, pero no de cobre. Esta bandeja de alambre, por no llamarle regimán, que es como todos lo conocemos, pues el fabricante, no es posible. Las bandejas tienen que ser bandejas ideal, sólida completamente. Lo que pasa es que no se instala sólida, se instala de este tipo para que se pueda embridar facilitar la instalación a los instaladores, ¿vale? Con esto consigue las máximas inmunidades. ¿Lo de las bridas puede llegar a estrangular en algún momento? Claro, sí, de hecho la brida simplemente es tanto para... el cobre como la fibra. Sí, la brida en las instalaciones de cobre, en algún edificio que hayáis hecho cuando lo visitéis, fijaros, y si cogéis la brida no está apretando el cobre, simplemente está agrupando por tener organizado el cableado, pero no está estrangulando. En cuanto que cambiemos de cualquier cable de estos que habéis visto, en cuanto que cambiéis la geometría que tienen los cables que van dentro, no sé si os habéis fijado, que hay una guía y una distribución geométrica que hace de los conductores dentro del cable, que hace que dicha distribución geométrica minimice las interferencias electromagnéticas que todos rehusamos, ¿vale? Entonces, si llegas con una brida, esto es un ejemplo típico del típico instalador eléctrico que se mete en hacer instalaciones de telecomunicaciones. Bueno, hay instaladores eléctricos muy buenos que se han preocupado, no tienen el título, pero tienen el conocimiento y la dirección de alguien responsable que son finos, pero tienen el ejemplo de pescar no metes cable, que hay muchas cosas a tener en cuenta y el instalador eléctrico no las suele conocer, suele identificar más como instalación eléctrica, no como... Bueno, pues esto, canalizaciones. El tema de los colores se suele agradecer, pero bueno, esto hay componentes, muchos de ellos económicos, que limitan. Hay muchas instalaciones y tú puedes distinguirlas por colores, pues fenómeno. Quedan más finos los edificios. Sistema de cableado estructurado. Tengo que ponerme las pilas para soltaros toda la información que queda, porque ya nos hemos pasado del tiempo previsto y espero que no tengáis prisa. Sí, hombre. Yo voy a dar un poco de agua para coger esa velocidad y os pido la máxima concentración, porque voy a poner un puntillo de velocidad. Si voy muy rápido y en algo que os resulte de interés, decíais, cuéntanos un poco más, para ahí lo remarcamos, algo que os suene o que os choque o que os parezca interesante para vuestro conocimiento. Lo que se despliega en cualquier edificio es un sistema de cableado estructurado. Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura capaz de integrar todos los servicios que lleva un edificio. ¿De acuerdo? Voz, datos, vídeo, lo que sea. Y si se siguen, y los ingenieros que hacen despliegues de proyectos de telecomunicación de red, que sigan las normativas y que sigan
los despliegues regulados en lo que se denomina un sistema de cableado estructurado van a poderse garantizar cualquier aplicación que se haga dentro del edificio en todo momento. Los sistemas de cableado estructurado definen una serie de elementos en donde el proyecto se dejan reflejados. Cableado del backbone, del troncal principal, los latiguillos, cableado horizontal, los paneles, las rosetas, los armarios, las dimensiones, todo eso está recogido en el proyecto de cableado estructurado. Lo que hemos visto hasta ahora son los elementos de una manera atómica, y ahora con el proyecto de cableado estructurado los unimos de manera que construimos la red de telecomunicación. Aquí tenemos varios ejemplos, no me puedo detener mucho en ellos, de varios edificios en donde existe un despliegue por planta en este caso, ¿de acuerdo? En donde se concentra la electrónica en unos habitáculos, receptáculos específicos para las comunicaciones de datos, de telefonía hacia la red exterior, etc. ¿Vale? Lo que incluye un proyecto de cableado estructurado, lo que debe incluir son esos grandes apartados que están recogidos ahí en este alcance. Diseño y especificaciones de la red, diseño, construcción e instalación de las canalizaciones, diseño y construcción de los espacios necesarios, un esquema de administración uniforme y prueba y certificación que entra dentro del apartado de documentación. ¿Vale? Todo esto está regulado por normas y estándares y principalmente suelen estar regulados por estos organismos que he puesto aquí, los principales, bueno, he añadido reduje, dentro de organismos importantes, pues también hay que colocar. ¿De acuerdo? Normas y estándares. Bueno, pues hay muchas normativas. Y esto ya el proyecto debe de cumplir. Normativa de UGR. O autonómica. ¿Vale? La orden de 25 de enero de 2007 de la normativa. Bueno, aquí tenéis un par de transparencias en donde vienen normativas relacionadas, ¿vale? Con cualquier instalación de cableado. Por ejemplo, no sé. Esta, la UNE 50.086, la corrección del 2001 define cómo tienen que ser los sistemas de tubos para la conducción de cables. Está regulado. ¿Os tenéis que preocupar de esto? No. Echáis un vistazo y sabéis qué es lo que hace el ingeniero informático a la hora de hacer un despliegue. Tiene que aplicar todo esto. ¿Y a qué afectará? Pues al diseño, pues para que, digamos, él pueda garantizar que cumple todo esto. Si vosotros no le dais lo necesario para que él pueda cumplir esto, luego no va a cumplir él. Y si no cumple él, no cumplís vosotros. Y si no cumplís vosotros, no cumple el edificio. Si no cumple el edificio, pues... ¿Vale? Hay muchas normas. Estas normas son de obligado cumplimiento, entonces, para una instalación de telecomunicaciones en estos edificios. Sí. Y el organismo que se encarga de supervisar este cumplimiento y el momento que lo supervisa es una vez completada la instalación, ¿no? Sí. Porque el organismo que te da el sello o el aprobado para que el edificio se ejecute no revisa este cumplimiento, ¿no? Que puede ser, en primer lugar, el Colegio de Arquitectos y en segundo lugar, el Ayuntamiento, que te da el permiso de construcción. Vamos a ver. Tiene que haber un proyecto que, hecho por un ingeniero, finalmente se responsabiliza de que ese proyecto cumple la normativa. Y ahora, por ejemplo, en la universidad, que no es el caso general, nosotros, desde el Centro de Informática, nos aseguramos que se cumplen bien, recepcionamos, no se cumplen, no. Claro, luego los usuarios vienen y para poner en marcha los microscopios estos electrónicos y toda la historia, pues no van al ingeniero de informático de proyecto de diseño de la red, sino vienen a... Bien, perfecto. Pero esto es un caso muy especial, no hay ningún problema. Por ejemplo, el ayuntamiento pide, el Ayuntamiento de Granada, y supongo que tenéis más visión que yo en otros ámbitos, el Ayuntamiento de Granada exige para darle el permiso de primera ocupación que se haya dotado de la red de telecomunicación por las necesidades. Yo estoy bastante habituado a que me manda Joaquín o Begoña, ya hemos entregado el edificio, revisarlo y tal, y hacer un documento en donde recepcionáis, pues venga, va documento para allá. No, tiene alguna deficiencia salvable, sí, ningún problema, para allá. No salvable, pues hay que arreglarlo antes, lo que sea. Siempre existe. Y luego hay una certificación. El responsable de la obra, el responsable del proyecto de ingeniería, es el que se responsabiliza de cumplir todas estas normativas. ¿Vale? Bien. Y la entidad que da ese sello es Industria, en última instancia, ¿no? Industria no se mete... Por ejemplo, para instalaciones de baja tensión, instalaciones de alta tensión, eso sí. Sí, pero en materia de telecomunicación, no. El ingeniero tiene que hacer. Quien haya hecho el despliegue tiene que hacer.
un proyecto que cumpla esta normativa. Si yo soy el usuario y mañana tengo un problema y descubro que ha sido por mismo que si sé que nos cae el edificio porque no lleva el cemento, o sea, perdonadme la intromisión en... Entiendo que existe alguien responsable. ¿Vale? El edificio este que os he comentado antes, que decía en la universidad, una vez se ha dado un caso, también en toda la casa hay un punto negro y tal, ¿para qué se lo dio? No se cumplía esto para nada y decidimos, mira, oye, que... Y era la propia Junta quien promovió el edificio. Pero no tenía sus mecanismos internos, aunque tuviese las leyes, de supervisión. ¿De acuerdo? Normativa de compatibilidad electromagnética, características, en fin, un montón de temas de incendios, ¿vale? Existe una normativa asociada. Normalmente lo que yo veo que os llega a vosotros es la interpretación de toda la normativa y alguien llega y dice, necesito, no sé, una bandeja de 50 centímetros y ojo, separada 50 centímetros de la eléctrica, que sé que va por ahí, aunque no sea de mi competencia, o sí. Entonces hay que poner en común muchas reuniones, y poner en común y al final con toda la información vosotros sentáis, os tiráis el tiempo y os quebráis la cabeza y generáis un edificio que realmente responda a todas las necesidades, no solamente a las telecomunicaciones, que es una más, sino con el resto de servicios del edificio, ¿no? ¿Vale? Una que se suele seguir con bastante digamos interés es la versión europea o esta versión americana, la EIA 568, en concreto hay dos versiones, A y B, la B es la que actualmente está. Esto define los requisitos mínimos para un cableado de telecomunicaciones dentro del edificio, ¿vale? Que va a permitir multiprotocolo, multifabricante. La pila OSI, esta que os decía antes de colores que aparecía al principio, todas esas capas que aparecen ahí, pues esta norma se encarga de que esté asegurada la capa roja, que es la de abajo, para que luego cualquier aplicación de cualquier fabricante llegue y funcione. Es que esto de que llegamos, cogemos el portátil, pinchamos aquí, que funcione, es producto de que esto todo esté sincronizado y se haya hecho bien desde el principio. Al final un usuario que ve, se me ha hecho tal, pim, pim, pues no hay trabajo de arquitecto, de ingeniero, de no sé qué, para que eso sea realmente, se ha conseguido, si tiene esa percepción que es fácil, pues ponme otro de esos. ¿Cómo que te ponga otro? Te desmonta desde la documentación, por decir algo que es salvable, hasta cuestiones de ingeniería importantes tener en cuenta, ¿no? ¿Qué determina? Topología de la red, distancias máximas, rendimiento de los componentes, tomas y conectores de telecomunicaciones, cableado. Todo eso lo define. Aquí hay una serie de parámetros físicos que enumero solamente que intervienen en una red de telecomunicación. Esto, el ingeniero que ha hecho el despliegue se preocupa por el ancho de banda, el retardo de transmisión, la atenuación. Son parámetros físicos que afectan a los medios físicos que construyen mediante este proyecto de cableado estructurado una red de un edificio. Y esto determina unas características de calidad de los medios físicos de transmisión que están, de una manera muy importante, caracterizados, categorizados y resumidos en esta tabla. Todos estos parámetros son parámetros físicos. De esto, entendedme lo que os digo y quedaros con lo que estoy diciendo, nada más, porque si tenéis que entrar en esto, pues bueno, vais a saber bastantes más cosas, pero no resulta necesario en este momento. Características, tipo de cable. El sistema de cableado estructurado que se ha instalado, Miguel, en el Centro de Investigaciones Biomédicas es de la máxima capacidad que había en aquel entonces, cuando se gestó. Por lo tanto, allí el usuario que pida que el proyecto se lo da. ¿Vale? Entonces, todos estos parámetros definen cómo se comportan las señales electromagnéticas en los cables. Y eso condiciona todo el despliegue de la red y afecta a los diseños de los edificios. Porque claro, nosotros podemos tener, ¿por qué es importante todo esto? Porque nosotros tenemos que saber qué vamos a transmitir por la red, nosotros. Alguien tiene que especificarlo, y si no, pues el ingeniero que desea hacer desarrollo. Si nadie nos lo dice, pues entonces ya sí, el ingeniero informático, el de Teleco, que hace un despliegue en un edificio, ya sí tiene que marcar cuáles son esas necesidades. Porque el usuario no lo sabe. Aquí, una de las grandes problemáticas que se plantea en la actualidad es que tenemos ya estándares consolidados en transmisiones de muy alta velocidad en entornos de edificios que pueden ser los requisitos mínimos que necesitamos en edificios relacionados con
con los temas biosanitarios y es los 10 gigabits por segundo. A lo mejor no hoy, pero sí a la vuelta de unos meses. Desde luego un proyecto debe de contemplar el 10G hoy, sí o sí. Sobre todo en estos edificios científicos, porque si me estáis hablando de un edificio de carácter general, como los que yo describí al principio de mi charla, os digo, pues no es necesario. Nos podemos permitir un nivel de obsolescencia de una instalación de 10, 15, 20 años, y dentro de 20 años un proyecto nuevo. Ya se habrá amortizado con creces, pero un edificio de los que aquí estamos considerando no es. Deberíamos de mirar con el paraguas de 10G este tipo. Entonces hay un montón de estándares que definen cómo poder llevar en una red de cableado, estructurada de un edificio, esos 10G. Un montón, ahí los tenéis. ¿Vale? Y la problemática que plantea el poder llevar 10G está en el tipo de material que tienes que llevar. Por ejemplo, este cable no es lo mismo que este, ¿o sí? ¿Qué es lo que se aprecia así visualmente sin entrar en demasiadas profundidades? El tamaño, por lo tanto el peso. No es lo mismo llevar 100 cables de este que 100 cables de este, por una conducción. Para nada. Aparte de unos requisitos de instalación importantes a tener en cuenta. Bueno, pues cuando se hace una instalación de cableado estructurado en un edificio, luego tiene que pasar una certificación que se le da a la propiedad. ¿De acuerdo? Y en las instalaciones que permiten transportar 10G, en este momento existen unos requisitos importantes a tener en cuenta para poder pasar esa certificación. ¿Vale? Aquí tenéis un par de muestras de fotos de sistemas de cableado de una determinada calidad, ¿vale? Que está relacionada con esta tabla, ¿vale? Orientado hacia una instalación que responda a las necesidades del cliente y que cumpla la normativa y que se pueda certificar. Porque aquí la clave está en el mapa de cableado. Fijaros qué simple, qué fácil. Y aquí en cualquier cable de estos tenemos 4 pares, 1, 2, 3 y 4 de naranja, verde, azul y marrón, naranja, verde, azul y marrón. Y por pares que van trenzados para, jugando con esa geometría, provocar las mínimas interferencias o las mejores prestaciones desde el punto de vista electromagnético. Quedaros con esto. Pero esto lo que implica es que el comportamiento físico de esos cables que se instalan en un edificio tienen una serie de componentes que pueden provocar, por ejemplo, un corto. Que 2 cablecitos de estos, en una tirada de 100 metros, pues se corten. ¿Por qué? Pues porque se ha roto físicamente, porque se ha mal instalado, porque se le ha dado un martillazo, porque se ha caído un martillo. Infinidad de situaciones que se pueden dar. O pueden estar cruzados, que a la hora de conectarlos en ambos extremos, por el instalador, pues no se ha dado cuenta, o sí, pero tenía prisa, o lo que sea, y el cable que va que debe de ir al 1, pues está cruzado. ¿Y qué haces? ¿Que sectorizas para una posible avería? O porque, vamos a ver, ante el caso de que se te pela un cable, viendo la maraña que tienes ahí... Todo eso va etiquetado, va enumerado, y luego hay una certificación que te dice: este cable tiene un problema de corto. ¿Y sabes cuál es? Claro, si tú lo haces mal, si el instalador no es de nuestra confianza, de todos los que estamos aquí, pues mal asunto, porque tú imagínate que un despliegue de una red no muy grande y te dice: me salen 5 cables que son cortos, que son esa toma, la del director, el director gerente, la del financiero y la del que me tiene que dar. Cambia el cable. Ese cable, ¿cómo lo cambia? Se puede cambiar. A lo mejor cuesta cambiar esos 3 cables más que todo el proyecto. De monta, me está dando hasta dolor de cabeza. Efectivamente, pero eso pasa, por eso hay que... un electricista, ¿cómo está acostumbrado a hacer las cosas? Sin que sea peyorativo el componente, pero bueno, está manejando cosas que no necesariamente tiene por qué. Se pasa una formación importante por parte de los instaladores de redes de telecomunicaciones, una formación importante. Nosotros perseguimos la universidad, y es una de las cosas que pedimos en la normativa, que decimos en la normativa, que los instaladores sean certificados. Lo ponemos de manera que cumplamos con la ley, porque tampoco podemos obligar, pero luego lo tenemos en cuenta, que sean certificados y tengan sus certificaciones de 1 o 2 fabricantes que dicen: no, yo fabricante Brand Red, este que está aquí por ejemplo, yo certifico que esta empresa, que ha hecho mis cursos y ha pasado mis exámenes, es una empresa autorizada.
Eso tiene unas connotaciones, ahora después las comento. ¿Vale? Entonces, fijaros qué situación más simple, pero más compleja al mismo tiempo. ¿Vale? Lamento tener que ir rápido, pero tengo que ir rápido porque si no ni siquiera vemos lo que me interesa ver. Y queda bastante que comentar. Paso a las siguientes 7 o 8 transparencias muy rápidas, porque estos parámetros físicos son muy fáciles de entender. Por un lado, llega un ordenador que dice hola y no llega la cantidad de señal al otro extremo. Pues la aplicación, esto que es así fácilmente visible, un microscopio electrónico que tiene que transportar información a muy alta velocidad o lo que sea, pues se produce prea de inserción en el sistema de cableado. Interferencia de unos pares a otros. Fijaros, en todas las fotos siguientes tenemos los 4 pares estos que hemos visto. Pues puede haber interferencias de señal que viene por estos pares que tiene que ir al final y se recibe, pero esto interfiere sobre este par, eso provoca un error en la comunicación. Por lo que se llama CRF, no tenía intención de explicar esto en detalle ni mucho menos, porque las imágenes son bastante ilustrativas, ¿eh? Lo mismo que hemos dicho antes, pero en el extremo remoto. Esto es importante para el viaje que hemos dicho antes, que es la clave que ahora mismo tendríamos, todo esto es crucial. Cuatro comunicaciones que van, pero que se acoplan sobre un par. Otro equipo